Hola, somos Laia Bataller, María Cuartiella, Nuria González, Eva Mora e Iris Vázquez y en este vídeo vamos a descubrir los 6 conceptos básicos para medir. Los 6 conceptos básicos para medir son equipartición, iteración de unidades, acumulación de magnitud y aditividad, transitividad, relación entre el número y la medida y conservación, y los vamos a ver en más profundidad más adelante. Primero que todo necesitamos saber qué es medir. Medir significa determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de algo al compararlo con una unidad establecida tomada como referencia. En otras palabras, es comparar algo con una medida conocida para ver cuántas veces contiene dicha unidad. Podemos medir muchas cosas en nuestra vida diaria, como el tiempo con relojes, el peso con balanzas, la temperatura con termómetros o incluso la velocidad con velocímetros. Estas herramientas miden unidades estándar, como son los centímetros o los kilogramos, pero también hay muchas unidades no estándar que podemos usar, como los clips o los lápices. Hoy vamos a usar nuestra unidad no estándar favorita, la tortuga. Ahora la tortuga será una unidad que podremos contar y usar para medir cosas. Para hacerlo deberemos tener en cuenta algunas reglas importantes para medir. ¡Vamos allá! Aquí tenemos un cerdito con un sombrero muy divertido. Queremos saber cómo de alto es este sombrero. Para ello vamos a medir la altura del sombrero y lo vamos a hacer con tortugas. Como vemos, este sombrero mide 3 tortugas. Este concepto se llama equipartición y se basa en la premisa de que un objeto puede ser descompuesto en partes de la misma cantidad de magnitud. Para ello, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que un objeto puede ser descompuesto y, en segundo, que el resultado de una partición puede ser otra vez objeto de una equipartición y, de hecho, de tantas como se quiera. Debemos tener en cuenta que todas las unidades deben tener el mismo tamaño y dirección. ¿Lo sentimos diminuta tortuga? ¿Lo sentimos gusano? Por tanto, cuando usamos la tortuga como nuestra unidad de medida, estamos haciendo equipartición. Estamos dividiendo algo en partes iguales, en este caso, partes iguales de longitud medida en tortugas. Pongamos otro ejemplo. Imagina que tienes una tableta de chocolate y deseas compartirlo entre tus amigos. Aplicando la equipartición, cortarías la tableta en partes iguales, de modo que cada porción sea equivalente en tamaño y cantidad de chocolate. De hecho, esto es una tarea muy fácil, ya que la tableta viene separada en partes iguales, las onzas. Bien, seguimos con otro concepto. Para medir el sombrero del cerdito, deberemos ir alineando nuestras tortugas en línea recta, hasta cubrir la longitud del sombrero. ¡Adelante, tortugas! Este concepto se llama iteración de unidades y consiste en repetir la unidad de medida de forma sucesiva para cubrir la cantidad de magnitud del objeto medido. Para ello debemos tener en cuenta que esta iteración tiene que ser exhaustiva, cubriendo toda la cantidad de magnitud del objeto y realizada con un referente que denominamos unidad de medida fijado y único. Debemos tener en cuenta que todas las unidades deben tocarse al final, pero no superponerse unas sobre otras. Y tampoco deben estar extendidas. Además, normalmente las unidades necesitan formar una línea recta como esta, pero no así desordenadas. Pasando al siguiente concepto, cuando usamos nuestras tortugas para medir, estamos acumulando magnitud. A medida que iteramos las tortugas y contamos esas iteraciones, la cantidad total de iteraciones nos da la medida de la magnitud. Al ir colocando nuestras tortugas para luego contarlas y saber cuánto miden los sombreros, estamos utilizando un concepto llamado acumulación de magnitud. Por tanto, entendemos acumulación de magnitud que según se va iterando la unidad de medida y se va realizando el conteo de esta iteración, la cantidad de iteraciones indica la medida de la cantidad de magnitud. Así pues, ahora con un cerdito rosa y un cerdito azul, hemos visto que al contar las tortugas que cubren la longitud del sombrero del cerdito rosa, obtenemos una medida acumulada de 3 tortugas. Y considerando todas las tortugas necesarias para cubrir la longitud completa del cerdito azul, este mide 4 tortugas. De este modo, dejando claro el concepto de acumulación de magnitud, pasamos al siguiente concepto, la transitividad. La transitividad de la medida se refiere a que si un objeto X tiene la misma cantidad de magnitud que un objeto Y y el objeto Y tiene la misma cantidad de magnitud que un objeto Z, entonces el objeto X y el objeto Z tienen la misma cantidad de magnitud. Hay que tener en cuenta que también tenemos transitividad con las relaciones mayor que y menos que. Este concepto es fundamental, por ejemplo, para comparar dos objetos a través de un referente.
Ahora comparemos sombreros. Vemos 3 cerditos con diferentes gorros y al medirlos nos damos cuenta de lo siguiente. El gorro del cerdito 1 tiene la misma longitud que el gorro del cerdito 2 y el gorro del cerdito 2 tiene la misma longitud que el gorro del cerdito 3. Esto significa que si comparamos el gorro del cerdito 1 y el gorro del cerdito 3, estos tendrán la misma cantidad de magnitud. Bien, volvamos a nuestros cerditos rosa y azul para explicar el siguiente concepto. En nuestro caso, al medir la longitud de los sombreros, obtuvimos que el gorro del cerdito rosa medía 3 tortugas y el gorro del cerdito azul medía 4 tortugas. Pero, ¿qué habría pasado si hubiésemos utilizado unidades diferentes para medir la misma magnitud, como por ejemplo gusanos más pequeños que las tortugas? Obtendríamos números diferentes, pero la magnitud en sí no cambia, es decir, la longitud real de los sombreros sigue siendo la misma. Esta relación entre el número y la medida es otro concepto básico para medir y nos muestra que el número obtenido es relativo a la unidad de medida que elegimos. Es por eso que es fundamental especificar la unidad de medida cuando expresamos una cantidad, ya que el número solo cobra sentido en el contexto de la unidad utilizada. Espera, ahora que nos fijamos, ¿qué es eso que les asoma a los cerditos debajo del sombrero? Son nuestras onzas de chocolate. ¡Qué bien! Esto nos puede servir para explicar el último concepto, la conservación. Comparemos las onzas de chocolate de cada cerdito. Como vemos, los dos tienen la misma cantidad de onzas de chocolate, 5 y 5. ¿Y si cambiamos de sitio las onzas de chocolate? ¿Y si las amontonamos? Siguen teniendo la misma cantidad. A pesar de las transformaciones, el número de onzas de chocolate no cambia. La propiedad de conservación afirma que la medida de la cantidad de magnitud de un objeto no cambia, aunque el objeto sufra determinadas transformaciones o se le realicen ciertos cambios en el proceso de medida. Hay que tener en cuenta que los objetos pueden sufrir transformaciones de descomposición, recomposición, posición y forma, transformaciones que denominamos rígidas. Y con esto concluimos nuestro recorrido a través de los fundamentos de la medición. Hemos aprendido sobre conceptos clave, desde la introducción a la medición hasta los 6 conceptos básicos para medir. Utilizando la tortuga como nuestra unidad no estándar favorita, hemos medido sombreros, los hemos comparado y hemos encontrado nuestras onzas de chocolate. Ahora ya estamos preparados y preparadas para medir elementos en nuestra vida cotidiana.